Bendito sea el Señor. Gloria le doy a nuestro Padre Celestial. Hermanos, si ven que se me enreda la lengua, es por los frenos que me han puesto, que todavía no logro, ¿verdad?, acostumbrarme a ello. La verdad que es algo, para mí algo horroroso, no me gustan para nada. No sé cómo las personas se lo ponen de pifia, no sé, pero para mí es algo bien difícil. Siento que mis dientes están sufriendo demasiado, ¿verdad? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron sus pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y estando por lo que le había sucedido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es que muchos ya hemos leído este pasaje, ¿verdad?, de cómo este cojo recibió sanidad. Pero en esta noche, hermanos, quiero que nos enfoquemos en cómo la iglesia, empoderada por el Espíritu Santo, ofrece a Jesús en lugar de ayuda temporal. Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, transformaron a un cojo mendigo en un adorador, demostrando que el verdadero poder es de Dios, que Dios sana, restaura, ¿verdad?, que puede cambiar la vida de nosotros. El título de este mensaje, de esta enseñanza: lo que tengo te doy. Amén. Lo que tengo te doy. Así es, hermanos. Lo que nosotros tenemos, eso vamos a dar. El encuentro en la puerta hermosa. La puerta se llamaba La Hermosa, ¿verdad? Un lugar de rutina religiosa. Pedro y Juan subían al templo a orar, ¿verdad?, mostrando disciplina espiritual, ¿verdad? Ellos subían, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Era la hora de la oración, era como las 3 de la tarde para nosotros, ¿verdad? A esa hora ellos subían a orar, ¿verdad? Y llegaron a ese lugar, ¿verdad?, a esa puerta. Pero, ¿qué vieron en esa puerta? Vieron a un cojo, a un mendigo, ¿verdad?, pidiendo limosna. Pero ellos no
enfocaron en esa necesidad, porque esa necesidad de ese cojo, de pedir limosna, era una necesidad pasajera. Él todos los días lo llevaban a ese lugar, a esa hora, y lo ponían ahí a pedir limosna, ¿verdad? Pero Pedro no vio esa necesidad. Él vio la necesidad más, la que tenía ese cojo. No era que él le diera solamente dinero y ese dinero se le acaba. Muchas veces nosotros vemos la necesidad de la persona. Necesita ropa, necesita útiles, como la hermana está recogiendo útiles para dar a los niños que necesitan, ¿verdad? Esa es una necesidad pasajera, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver en nuestro alrededor cuál es la necesidad del pueblo, cuál es la necesidad que el hombre tiene y cuál es la necesidad que tienen las personas, ¿verdad? Es la necesidad de Dios en su vida y en su corazón. Y ellos vieron la necesidad de este hombre, que él necesitaba, ¿verdad?, caminar, andar, levantarse, estaba enfermo. Y ellos vieron, ¿verdad?, Pedro y Juan, esa necesidad de ese hombre. Y le dijeron, vamos a leerlo, aquí en el 3 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna, ¿verdad? Y le rogaba que le diese limosna, ¿verdad? Porque era su necesidad. Él necesitaba comer, necesitaba el dinero, ¿verdad?, en esos momentos, pero como le dije, era una necesidad de él pasajera. Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijeron, mírame, ¿verdad? Pedro y Juan querían que ellos lo miraran. Muchas veces, ¿verdad?, hablamos solamente de Pedro, pero ahí estaba Juan también, estaba con Pedro, los dos, porque Jesús manda a predicar de 2 en 2, y estaba Pedro y estaba Juan, ¿verdad? Listo, porque ellos sabían que a esa hora se llenaba el templo, en esa hora subían varias personas y el templo estaba lleno, y ellos veían la necesidad que esas personas tenían de Dios. Ellos salían a predicar, porque muchas veces Dios nos ha mandado a nosotros a predicar. Si es bueno ayudar, no digo que sea malo ayudar a las personas cuando tienen una necesidad, pero la necesidad de Dios es más grande que la necesidad pasajera que tenemos muchas veces. Esas cosas pasan, esas cosas, ¿verdad?, pasan y vuelven a tener necesidad, ¿verdad? Cada día tenemos necesidad de algo o queremos algo, ¿verdad? Pero cuando la necesidad es de Dios y no hay nadie que nos predique, ni nadie que nos diga, ¿verdad?, que pueda salvar nuestras vidas a través de un mensaje, entonces el Señor los mandaba a ellos de defender, a predicar. Y ahí estaba Pedro, ¿verdad?, y Juan, para predicar la palabra. Y le dijeron a este mendigo, mírame. Y quizás él lo miró esperando, me van a dar dinero, me van a dar plata, me van a dar lo que yo le estoy pidiendo. Pero Pedro vio que esa no era la necesidad que él tenía. Dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿verdad? Muchas veces por lo menos yo me pongo a ver los bomberos. Los bomberos, está el bombero, está ahí en ese cuartel de ellos, hay cocineros, hay el que le toca lavar la ropa, el que toca la campana. Es un grupo, ¿verdad?, que hay ahí, cada uno tiene una asignación ahí en ese lugar.
pero cuando suena la campana para apagar el fuego, todos salen, hermano. No solamente sale el que lleva la manguera, en ese carro se monta el cocinero, en ese carro se monta el que lava la ropa, en ese carro se monta todo, porque ven la necesidad. Y así tenemos que ser nosotros. Aquí hay necesidad de personas que le prediquen la palabra, que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Necesitamos llevar el mensaje de la palabra para que esa gente, esas personas se salven. Dice que Dios añade cada día a los que van a ser salvos. Pero ¿cómo podemos nosotros saber a quién Dios está añadiendo si no vamos y le predicamos la palabra? Y no solamente uno, sino todos, hermanos, todos tenemos que salir y predicar el mensaje de la palabra de Dios, porque la gente está sedienta de escuchar ese plan de salvación. Pero si nosotros nos vamos, nada hacemos, ¿verdad? Nada hacemos ayudando a las personas con las cosas materiales que son pasajeras, ¿verdad? Como quería este cojo, este mendigo, que se le diera dinero porque era lo que él, era su necesidad en ese momento, ¿verdad? Lo que él quería era esa ayuda, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, ¿verdad? Fue un milagro, porque Dios le había dicho a ellos que fueran y predicaran este evangelio, esta palabra, ¿verdad? Y el Señor respalda su palabra. Y inmediatamente el cojo, el mendigo, ¿verdad?, se levantó, se afirmaron sus pies, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron sus pies y rodillas. Y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Él entró contento, saltando, alabando, glorificando a Dios, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho. Dios lo había sanado enseguida, ¿verdad? No hubo que ponerle la mano en la frente, pero solamente dijo: mírame, ¿verdad? Y le dijo: yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Y le dio lo que él necesitaba, la sanidad, ¿verdad? Y él contento alababa y glorificaba a Dios, ¿verdad? De tal manera que los demás que estaban ahí decían: ese no era el cojo que se pone en la puerta, en la entrada de la puerta de la Hermosa. Todos lo reconocieron y vieron, ¿verdad?, como él alababa y glorificaba a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que vayamos, prediquemos la palabra de Dios, que cuando estemos en el seguro o en el trabajo o en la escuela, ¿verdad?, se nos acerca una persona, pero nuestra mente debe tener, en nuestra mente debemos de tener cómo la evangelizo, cómo la gano para Cristo, cuándo le puedo entrar con la palabra, cuando ella no está hablando, no está diciendo sus problemas y sus cosas. Nosotros debemos de estar orando y pidiéndole al Espíritu Santo cómo la evangelizo. Señor, dame el momento de entrarle a ella y predicarle la palabra para que su alma sea salva. Y yo sé que muchas veces hemos tenido ese sentir, ¿verdad? Pero no hemos quedado solamente con el sentir y hemos dejado esa alma que se pierda, ¿verdad? Quizás por el temor o el que dirán, o no me atrevo, o no tengo suficiente material para evangelizarla. Pero el Señor, ¿verdad?, va poniendo, el Señor nada más quiere que nosotros abramos nuestra boca y digamos la palabra, y el resto Él se encarga, ¿verdad? Porque el Señor lo que quiere es salvar las almas, y eso es lo que Dios ha mandado: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Eso es lo que el Señor quiere, que veamos la necesidad de las personas, ¿verdad?, de Dios en su vida, para ser
salva, hermano. Por eso que el Señor los mandaba a ellos a predicar de 2 en 2, no iban solos, así el Señor no quiere que solamente una persona, no solamente el pastor o la pastora prediquen la palabra. El Señor quiere que todos vayamos y le prediquemos la palabra a toda criatura, a todo el que tiene necesidad, ¿verdad?, de esa palabra. El cojo tenía necesidad de caminar, de que sus piernas, ¿verdad?, se enderezaran, porque ya sus piernas enderezadas, ya el sano, ya no tenía necesidad de pedir limosna. Él iba a trabajar o buscar algo que le diera, ¿verdad?, pero en esa condición no podía hacerlo. Así que las personas necesitan de Cristo para ser salvas. ¿Y cómo nosotros podemos lograr que las personas puedan ser salvas? Llevándole el mensaje de salvación a las almas que la necesitan, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere y demanda de cada uno de nosotros. ¿Verdad? El Señor quiere sanar, el Señor quiere, ¿verdad?, que el nombre de Jesucristo sea glorificado. ¿Y cómo podemos hacer que el nombre de Jesucristo sea glorificado? Llevando el mensaje de salvación, testificando y adorando y alabando a Dios por lo que Dios ha hecho. ¿Verdad? El Señor no quiere que nosotros solamente ayudemos a las personas económicamente, ¿verdad?, por su necesidad que tienen de algo, de dinero o de plata. El Señor quiere que nosotros los ayudemos, ¿verdad?, dándole el plan de salvación a cada vida, a cada necesitado. Amén. ¿Estamos dando a Jesús a los necesitados? Hagámonos esa pregunta. ¿O solamente le estamos dando lo material, lo físico? ¿Estamos dándole a Jesús? ¿Actuamos con el poder de Dios en nuestra vida diariamente? ¿Está el poder de Dios en nuestra vida diariamente? ¿Verdad? De tal manera que cuando encontremos la oportunidad de hablarle a una persona de Cristo, lo hacemos, porque Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos movernos de la puerta de la indiferencia a la adoración activa. Ya debemos de movernos de esa puerta, de ver las cosas con indiferencia, ¿verdad? Viendo la necesidad de que hay de Dios, ¿verdad?, en la persona, y actuamos indiferentemente, como si no nos importara. Pero siempre hay algo que decir de Dios, siempre hay algo que testificar de Dios, ¿verdad? Con el simple hecho de que usted le diga, mira, yo tengo años de estar asistiendo a la iglesia Sol Naciente, y empiece a hablar y testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, de que cómo Dios lo ha cambiado, ¿verdad? Es una manera como usted puede entrar a las personas para hablarle de Dios. No necesita tener mucha palabrería para evangelizar. Con su propio testimonio, con lo que usted está viviendo, con lo que usted ha vivido en este lugar, usted puede, ¿verdad?, ganar un alma para Cristo. Amén. Porque el Señor está allí esperando que nosotros hagamos, ¿verdad?, lo obedezcamos a lo que Dios nos ha mandado, a llevar esta palabra a toda criatura. Amén. Y este lunes yo le decía a mi hermana Rosita y a mi hermana María Clemencia, ¿verdad?, porque ya no estamos haciendo la célula, porque veía yo pues que solamente íbamos siempre las mismas hermanas que ya conocíamos al Señor, y no estábamos haciendo algo que quizás otros dirían para qué
yo siento que ahí no estábamos nutriendo, estábamos teniendo conocimiento de la palabra, pero una célula no es para eso, una célula es para llevar el mensaje a las personas que no conocen de Cristo, ¿verdad? Y ya las personas que estábamos invitando ya no estaban asistiendo. Así que yo le dije, bueno, este año va a ser diferente. Este año vamos a ir a evangelizar a las casas. Amén. Y desde que empezó el año, creo que en enero no lo hicimos, pero en febrero empezamos a visitar las casas, a llevar el mensaje de la palabra de Dios a las personas que realmente necesitan, ¿verdad?, ese plan de salvación. Y las personas se han dado cuenta, ¿verdad?, y han pedido, vayan a mi casa, necesito que lleven la palabra de Dios. Y hemos ido y hemos llevado la palabra de Dios y hemos estado hablando de verdad a las personas de Jesús. Y sé que en este lugar todas las personas quizás hayan oído la palabra de Dios, pero el tiempo no es de nosotros, el tiempo es de Dios. Dios sabrá cuándo ellos deciden venir a la iglesia y entregar su corazón a Cristo, ¿verdad? Dice que Apolo regó, ¿verdad? Pero el crecimiento que nos da Dios. Nosotros solamente tenemos que sembrar la palabra en las personas para que puedan, ¿verdad?, reconocer a Cristo como su Salvador. Y ya tenemos para este lunes otra muchacha que nos dijo, quiero que vayan a mi casa también y prediquen la palabra. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque estas personas las vimos con esta ansia y esta necesidad de Dios en su vida. Y le pido, hermanos, que estén orando por estas personas, orando por nosotros, ¿verdad? Porque hay necesidad de Dios, hay necesidad de que llevemos la palabra de Dios, no solo en este lugar, en donde nosotros nos encontremos con nuestros familiares, cuando tenemos reunida la familia, ¿verdad? Allí también podemos predicar la palabra de Dios para que estas personas reciban salvación en medio de su necesidad. Muchas personas dicen, no, yo lo que necesito es esto, necesito otro, cosas materiales, pero nosotros, ¿qué más? Que le llevamos el plan de salvación para que su vida se salve, para que puedan, ¿verdad?, creer que hay un Dios todopoderoso y después todas las cosas vendrán por añadidura, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros se la pidamos. Él lo sabe. Lo importante para Él es que las almas sean salvas, porque a eso Él vino, a salvar lo que se había perdido. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y será la corta meditación que traía en esta noche, pero podamos hacer esa cena y meditar en la palabra de Dios y decir, Señor, ayúdame a predicar tu